parte de nuestra actividad, que es Sinergia propiamente dicha, que ha organizado la comisión. Antes de que empiece la sinergia, quiero decir una cosa que se me escapó comentar al principio, y es que estamos en proceso de revisar el lenguaje tanto de los estatutos como del reglamento que tenemos en la SEA, porque nos hemos dado cuenta de que tiene más de 20 años y que necesita un buen repaso, ¿no? Entonces, que sepáis que estamos en ello. Y adelante, Marina, y adelante todas. Sí, hola. Bueno, ahora continuamos con nuestra siguiente charla. Esta vez tenemos a Marina Rodríguez Varas. Marina es astrónoma en el Observatorio Astronómico Nacional y es la actual coordinadora de la Comisión Mujer y Astronomía de la SEA. Su actividad investigadora se centra en la química de los procesos de formación estelar y planetaria en nuestra galaxia, pero además Marina también organiza y participa activamente en diversos proyectos de divulgación científica y, como os podéis imaginar, está altamente implicada en actividades relacionadas con la igualdad de género en ciencia. Hoy nos trae una charla que se titula Desigualdad de género en ciencia, diagnóstico y debate para el avance hacia la igualdad real. Después de la charla de Marina, os invitamos a todos a que os quedéis para la mesa redonda que tendremos para debatir sobre todos estos increíbles datos que nos presentará Marina. Marina, adelante. Muchas gracias, Natalie. A ver, voy a compartir. Lo primero, no sé si lo veis bien, a mí no me sale ahora mismo. ¿Lo veis a pantalla completa? No. No. No sé por qué. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. Estupendo. Vale, pues nada, gracias, Natalie. Lo primero, aunque Susana ya no esté, es verdad que su charla ha sido impresionante. Muchas gracias a ella y a Liaga por organizarlo. La verdad es que hemos aprendido un montón. Así que nada, y gracias a todos y a todas por vuestro interés y por estar en esta sinergia que hemos organizado, en la que queremos dar un panorama completo sobre la desigualdad de género en ciencia en la situación actual que tenemos. Bueno, sabemos que en los últimos años estamos hablando mucho de feminismo en la sociedad, de forma transversal en muchas facetas de la sociedad y también en ciencia. De hecho, por ejemplo, estamos consiguiendo en los últimos tiempos que mediante diversas actividades, que van desde la publicación de libros infantiles a actividades, charlas en el ámbito profesional y tal, estemos dando mucha visibilidad, desde luego la que merecen, a muchas científicas que trabajaron en el pasado y que consiguieron realizar enormes aportaciones a la ciencia, a pesar de trabajar en condiciones muy adversas en cuanto a las dificultades para acceder a la educación científica y para desarrollar su trabajo. Y además que conocerlas a ellas nos hace pensar también en todas las mujeres que no vamos a conocer nunca porque o trabajaron invisibilizadas o no llegaron a poder desarrollar sus carreras, su vocación científica y su capacidad porque las circunstancias fueron demasiado adversas y no lo permitieron. Pero en este caso el objetivo del día de hoy, de esta sinergia, es hablar de la situación de desigualdad de género que existe en la actualidad, a día de hoy. Podríamos caer en la idea de que el hecho de que ya no haya prohibiciones explícitas en la mayoría de los sitios para acceder a la educación o a la profesión que cada uno elija, puede significar que entonces ya no hay limitaciones para las mujeres y que hemos alcanzado la igualdad. Sabemos también que estamos lejos de estar en esa situación. Considerando una perspectiva a nivel global, esto es un mapa que realiza la UNESCO regularmente y publica, y en el que se muestra el porcentaje de mujeres que trabajan en investigación respecto al total de personas que trabajan en este campo. Estos son los datos de 2017, que son los últimos disponibles. Se ve la situación un poco de cada país. En general, lo que se obtiene, aparte de las particularidades de cada sitio, es que en el mundo solo el 29,3% de las personas que trabajan en investigación son mujeres. Y aquí podríamos pensar también que la situación a nivel global alcanza una media debido también a que hay diferencias importantes en cuanto al
desarrollo de los derechos de las mujeres en diferentes zonas del mundo, por diferencias culturales y demás. Pero la propia UNESCO desglosa estos datos considerando regiones geográficas como asociaciones sociales y culturales y llega a estos datos y vemos que en Norteamérica y en Europa Occidental, que es el ámbito en el que nosotros nos movemos y que conocemos, solo el 32,7% de las personas que trabajan en investigación son mujeres, con lo cual no está tan lejos, es apenas un poco superior a la media que se encuentra a nivel global. ¿Por qué ocurre esto? Si partimos de la idea de que ya no hay prohibiciones explícitas para el acceso de la mujer a la ciencia. Cuando la UNESCO realiza un análisis de la evolución de las niñas y las mujeres en los procesos de educación y de desarrollo profesional relacionados con la ciencia, lo que obtiene es que existen una serie de patrones comunes que son consistentes en la mayoría de los países y que no dependen de las circunstancias particulares de cada uno, sino que parece que están asociados a cómo está construida a día de hoy la carrera científica. Y por ello establece esta analogía, que probablemente ya habréis visto en algún momento, entre la carrera científica y una tubería que gotea, donde lo que plantean es que al principio de la carrera, de la tubería, tenemos un potencial aproximadamente igual de hombres y de mujeres que pueden desarrollar carrera científica o interés en la ciencia, pero que según recorremos la tubería hay determinados puntos donde por determinados factores que van cambiando se pierden más mujeres, la tubería va goteando más mujeres que hombres. Por lo cual, Marina, sí. Perdona, soy Benjamín. Es que hay un rectángulo negro a la derecha de tu presentación que Sí. probablemente porque ahora... Vale. Erais vosotros, de hecho. Estaba tapando el texto. Gracias. Genial, pues gracias por el aviso. Eran de hecho vuestras camaritas, pero pensaba que vosotros no lo veíais. Así que, así mejor, ¿no? Gracias. Y ahora perfecto. Estupendo. Pues continuando, pues eso, lo que vemos es que cuanto más avanzamos en la tubería, tenemos más hombres con respecto a mujeres por estos diversos factores que nos hacen perder mujeres a lo largo del camino. Entonces, lo que vamos a hacer en la charla y en la sinergia es hacer un recorrido por esta tubería, por la carrera científica, para ver en qué puntos y por qué factores principales, aunque hay muchos, se pierden más mujeres que hombres. El principio del todo es nuestra infancia y la educación primaria. Y bueno, en nuestro entorno se ha alcanzado casi la totalidad, igualdad de género y alcance total del acceso de niños y niñas a la educación primaria, pero como además también nos ha comentado Susana en la charla anterior, cuando empezamos en nuestra infancia lo que nos encontramos es este tipo de situaciones y Susana nos ha enseñado otras imágenes. No estamos educando a los niños y a las niñas de la misma manera, no los estamos aproximando a las mismas actividades, nos les estamos enseñando las mismas características o las mismas expectativas. Estas imágenes, llamativas como son internacionales de Internet y de hecho están prácticamente todas en inglés, pero si nos acercamos a nuestro entorno, voy a tratar de enseñaros datos sobre todo de España y de Europa, porque es el entorno en el que nos movemos y que conocemos bien, es la realidad cotidiana de nuestro ámbito de trabajo. Si nos movemos a un entorno más cercano, a España, tenemos este informe publicado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad en el año 2020, en el que se hace un análisis de las campañas de Navidad de juguetes para ver si contribuyen a perpetuar o a deconstruir estereotipos de género en los juguetes. Y se observa que perpetúan los estereotipos de género aplicando temas como el código de colores, donde se asocia más el color rosa a juguetes y a anuncios dirigidos a niñas o protagonizados por niñas. Se representa de forma diferente roles profesionales. Los anuncios para niñas o representados o protagonizados por niñas están más asociados a profesiones como la estética y la peluquería, mientras que los de niños más hacen profesiones como pilotos, policías, bomberos y demás. Se utilizan fuertes arquetipos de género, se asocia más a las niñas a temas de belleza, de familia y de cuidados, mientras que a los niños se los representa más como guerreros, aventureros, héroes, salvadores, etc. Y se representan diferentes tipos de juguetes, que de hecho lo muestra en esta infografía del propio Instituto de la Mujer. Se muestra que es más frecuente que las niñas aparezcan jugando con muñecas, mientras que los niños protagonizan anuncios donde aparecen con figuras de acción o con vehículos, y además los juguetes
que utilizan los niños son más frecuentemente juguetes con funciones electrónicas y mecánicas, directamente, que se pueden asociar con el ámbito de la ciencia y la tecnología. Aquí hay dos cosas que me gustaría destacar. La primera es la asociación directa que existe entre las actividades de los niños y la ciencia y la tecnología. Como decíamos, es más frecuente que encontremos a niños en los anuncios que les representan jugando con juguetes como Mecano o microscopios o coches o cosas así, relacionados con la ciencia y la tecnología, mientras que las niñas aparecen con temas relacionados con cuidado. Estamos relacionando ya más directamente a niños y les estamos familiarizando con el ámbito de la ciencia y la tecnología, y a las niñas les estamos diciendo que esas actividades no están tan asociadas a ellas y que les parezcan más ajenas. Y una segunda cosa, más sutil pero muy importante, son las características personales y las expectativas de éxito social que les estamos transmitiendo desde muy pequeños. A los niños les estamos diciendo que para tener éxito social lo que se espera de ellos es que sean inteligentes y brillantes, mientras que a las niñas les estamos transmitiendo que su éxito social va a depender más de que sean bellas, de que estén perfectas y de que cuiden a los demás. Este tipo de enseñanzas se transmiten de una forma muy subliminal, no es que pretendamos transmitirlas, pero ocurren, y desde edades más tempranas de lo que podemos ser conscientes. Este es un anuncio, un estudio ya conocido que se publicó en Science en el año 2017 y que indica que desde edades muy tempranas, desde los 5 o 6 años, las niñas empiezan a considerar que la inteligencia, entendida como brillantez, genialidad, está asociada más al otro género que al suyo propio, tan pequeñas. Y no es que ellas no se sientan capaces de sacar muy buenas notas o buenos resultados académicos, pero lo asocian más a su capacidad de trabajo duro y de esfuerzo que al talento natural o a la inteligencia que asocian al otro género. Y el propio estudio observa que entonces, cuando les plantea a las niñas la posibilidad de participar en una actividad que se les dice que requiere una inteligencia brillante, las niñas son más reacias a querer participar, porque consideran que tienen menos posibilidades de que les salga bien y menos capacidad. Y tenemos que recordar también que en nuestra sociedad seguimos asociando la ciencia con la inteligencia máxima, con la brillantez y la genialidad. Con lo cual, en conclusión, no solo estamos diciéndole a los niños que ellos están más asociados a la ciencia, sino que ellos están más asociados a las capacidades que luego asociamos a la ciencia. Y el estudio concluye que esto puede estar condicionando las vocaciones científicas desde edades muy tempranas. De nuevo, yéndonos a un contexto geográfico más cercano, otro estudio que apunta en esta misma dirección es este, en el cual se analiza la percepción, no la capacidad, la percepción que los niños perciben que tienen de su propia capacidad en matemáticas, con una muestra de algo más de 2.000 niños y niñas de primero a sexto de primaria de Aragón, de la comunidad de Aragón. Y lo que se obtiene es lo siguiente. La conclusión es que los niños se sienten más capaces para las matemáticas que las niñas. El 75% de los niños se consideran buenos en matemáticas, solo el 55% de las niñas, y esta diferencia evoluciona y aumenta a lo largo de los cursos de la primaria. Las niñas además manifiestan que sienten una mayor ansiedad ante los exámenes de matemáticas, lo pasan peor, les produce más inquietud. Y además esta brecha no coincide para nada con los resultados académicos en matemáticas, que son similares. Y además el estudio también muestra que los profesores no son conscientes de esta brecha de género en la percepción. Ellos ven que los resultados son similares y no miden que hay esta diferencia de la percepción del tema. Con lo cual lo que muestra es que desde edades muy tempranas de nuevo, las niñas se pueden sentir más ajenas a las matemáticas, y las matemáticas no solo son una disciplina científica fundamental, sino además un lenguaje fundamental, una herramienta clave para otras disciplinas científicas como la física. Con lo cual, el sentirse tan ajenas, inseguras en cuanto a las matemáticas desde años tempranos, también puede influir en el desarrollo de vocaciones científicas a posteriori. Dejando de momento, dejando de la educación primaria y secundaria, preuniversitaria, si seguimos por la tubería, llegamos ahora a la educación universitaria. Y en este caso nos encontramos, como consecuencia de los estereotipos que acabamos de ver, un fenómeno que se denomina segregación horizontal. En España y en general en Europa se ha alcanzado paridad de género entre estudiantes en la universidad. De hecho, nosotros tenemos del orden del 55% de mujeres
entre los estudiantes universitarios y 45% de hombres. Pero este porcentaje no es uniforme a lo largo de las disciplinas universitarias, sino que hay desigualdades y de hecho no se da esta paridad en las disciplinas de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología siguen siendo estadísticamente masculinas. Viendo datos, estos son datos de un informe del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que publicaron de hecho el mes pasado, febrero de 2022, y aquí lo que muestran son datos de las universidades españolas agrupados por áreas de conocimiento grande, ¿vale? Y lo que vemos es que tenemos porcentajes de mujeres, bueno, las mujeres en azul en este caso y los hombres en naranja, que eso después cada uno estudia, usa un código de color, pero bueno, hay que estar atentos. Las mujeres tienen porcentajes muy altos de presencia en los campos asociados a, tienen un número altísimo en la ciencia de la salud, no sé si veis un puntero, pero y también tienen números muy altos en las artes y humanidades. Y en cambio tienen números mucho más bajos, que apenas superan el 25%, en la ingeniería y la arquitectura. En las ciencias tenemos paridad, tenemos 50, algo por ciento de mujeres y 49 y pico de hombres. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de las ciencias tenemos un número muy alto de disciplinas muy diversas. Entonces, si consideramos, en este informe lo que hace es desglosar y proporcionar los datos de una serie de disciplinas asociadas a los estudios STEM y proporcionar el porcentaje de mujeres que tenemos en cada uno de ellos en el curso 2019-2020, que es el último en que tienen datos. Y en este caso vemos mucha diversidad. Para comenzar, vemos números muy altos de mujeres, porcentajes muy altos en las carreras que se consideran asociadas a la ciencia de la salud, que ya veíamos que de por sí tenían porcentajes muy altos. Seguimos también con números bastante altos, por encima del 60%, en las carreras que se pueden relacionar con la biología. No sé por qué no sale la biología en sí, pero bueno. Tenemos paridad en química, aquí debajo. Empezamos a perder la paridad en la estadística y en la nanotecnología y me gustaría destacar, por lo pronto, el dato de matemáticas, que ya es el 36% de mujeres, el de física, que nos compete especialmente y que es un 26 y pico por ciento, y que además la física está muy cerca, en verdad, más que de los números de la ciencia en general, de las ingenierías, que están entre el 22 y el 28%. Y números especialmente desastrosos son los de informática, que no llega a un 13% de mujeres. Nos podemos plantear también si esta situación es actual o heredada del pasado. O sea, si esto es algo que se daba a circunstancias anteriores y ha ido evolucionando en los últimos años, o si es una situación que está estancada en la actualidad. Podemos ver la evolución en los últimos años de la matrícula de algunas especialidades, empezando por física, que como digo nos compete especialmente porque es de donde vienen la mayoría de los astrofísicos y los astrónomos. Aquí tenemos los datos representados desde el curso 85-86 hasta el 2019-2020 y lo que vemos es que la situación prácticamente no ha evolucionado nada. Teníamos algo más del 72% de hombres en el año 85-86 y tenemos un pelín más del 73% de hombres en el año 2019-2020. Y a lo largo de todos estos años no ha habido variaciones significativas, el porcentaje de mujeres prácticamente no ha superado de forma significativa el 30% y en los años 2000 no tenemos ni siquiera una tendencia creciente suave, es más bien decreciente o estable. Si enseñamos también como ejemplo el caso de la ingeniería informática, que tenía estos números tan terribles, vemos que además ha empeorado, se ha ido abriendo la brecha a lo largo de los años. Teníamos aproximadamente un 70-30% en el año 85-86 y ahora tenemos del orden del 87-13%, con lo cual la cosa ha ido a peor. Y especialmente llamativo es el caso de las matemáticas, que además, como digo, es clave para muchas otras ciencias, donde no solo es que la situación, o sea, lo que ha habido es que se ha creado una brecha de género en los últimos años. Teníamos paridad a mediados de los años 80 y se mantenía aproximadamente con pequeñas variaciones, pero en torno entre el 40 y pico, 50 y poco, y sin embargo, a partir del 2005-2006, se produce una reversión, se crea una brecha de género con un porcentaje cada vez creciente de hombres, hasta el punto de que ahora tenemos un 64-36 aproximadamente. Seguimos con la tubería
y pasamos a la carrera investigadora. Lo que podemos considerar ya la que es la fase profesional de nuestra carrera. Y aquí nos encontramos un fenómeno denominado segregación vertical o coloquialmente techo de cristal, que consiste básicamente en dos facetas, que es que el porcentaje, una vez consideras el conjunto de hombres y de mujeres que ya están cualificados, se han formado en los campos de la ciencia, el porcentaje de hombres dentro de su conjunto que decide iniciar una carrera profesional es mayor que el porcentaje de mujeres. Y cuando consideran el conjunto de hombres y mujeres que inicia la carrera profesional, el porcentaje de hombres que va a alcanzar las posiciones más altas de la carrera científica es mayor que el porcentaje de mujeres. Esto se ve muy bien en el denominado diagrama de tijera, que tiene ese nombre por la forma de las líneas que se representan. En este caso tenemos datos de un informe de la Comisión Europea, el CIFIR 2021, que tiene unas estadísticas muy buenas sobre la situación de las mujeres investigadoras en Europa. Se representa el porcentaje de hombres y de mujeres en las diferentes etapas de la carrera investigadora. Este es un gráfico con datos de toda la Unión Europea, de los 28 países que formaban parte de la Unión en 2018, que son los datos más recientes, que se tenían publicados en un informe de la Comisión Europea titulado CIFIR 2021. Y es un diagrama para todas las disciplinas académicas, no solo la ciencia. Y lo que vemos es que, como habíamos visto en la etapa anterior de la tubería, en la fase de la universidad tenemos paridad y de hecho más mujeres que hombres, pero después esta tendencia se invierte en la fase del doctorado y el porcentaje de hombres y de mujeres se separan, es cada vez mayor el de hombres según avanzamos a lo largo de la carrera científica, hasta el punto de que las etapas más altas, que podríamos considerar en este caso catedrático, catedrática universidad, tenemos un 74% de hombres por un 26% de mujeres. Tenemos además los datos en línea continua para 2018 y en línea discontinua para 2015, y lo que se ve además es que la evolución temporal es pequeña, son solo 2 puntos porcentuales. Si consideramos no solo, o sea, en vez de todas las disciplinas académicas, particularmente la ciencia y la tecnología, la situación empeora, y de hecho aquí ni siquiera llegan a cruzarse las líneas, porque ya sabíamos que ni siquiera en la etapa universitaria se alcanza la paridad, sino que ya hay más hombres que mujeres en esa etapa, y después a lo largo de la carrera científica se siguen separando los porcentajes de hombres y mujeres hasta el punto que en las etapas más altas tenemos un 82% de hombres en este caso frente a apenas un 18% de mujeres. Esto es lo que se denomina techo de cristal, que habla de esta dificultad de las mujeres para acceder a las etapas, a las categorías superiores de la carrera, y nos podemos plantear qué es lo que lo está produciendo. Y las causas que lo producen las podemos agrupar en 2 grupos generales. El primero, aquellos que son factores de desigualdad de género que existen en la sociedad y que se reflejan con sus particularidades en el ámbito científico. Y el segundo grupo serían sesgos que son específicos del ámbito científico de desigualdad de género y que se generan por nuestros estereotipos específicos de nuestro campo. Si empezamos considerando aquellos factores generales de la sociedad que se reflejan en nuestro ámbito, tenemos que considerar particularmente el tema de la conciliación laboral y familiar. En las últimas décadas se ha dado una incorporación muy importante de las mujeres al ámbito laboral, pero no se ha dado un proceso análogo de incorporación equivalente de los hombres al ámbito de los cuidados, el entorno familiar y doméstico. Sigue habiendo una división muy importante, una brecha de género muy importante en estos ámbitos. Y esto se ve particularmente en estos datos del informe Mujeres y Hombres en España, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, su última edición de 2021, con datos de 2016, y aquí se ve la diferencia en el número de horas semanales que las mujeres dedican a actividades como el cuidado de hijos, personas mayores, personas dependientes o la realización de
de labores domésticas, que es bastante mayor que el número de horas medias que dedican los hombres a la semana. En el caso de la carrera científica, el tema de la conciliación laboral y familiar tiene una incidencia especialmente relevante en una etapa muy exigente y muy competitiva de la carrera científica, que es la etapa postdoctoral. Durante estos años, esta etapa, se produce una etapa de altísima exigencia y desempeño, porque se intenta pasar el gran cuello de botella de la carrera científica, que es la obtención de la plaza fija. Y durante esta etapa, lo que se exige al investigador o a la investigadora es un alto rendimiento continuado, dicho de otra forma, publicar mucho y publicar siempre, sin parar, una dedicación absoluta, donde se entiende que tu prioridad es tu carrera científica y tus decisiones van orientadas a lo mejor para tu carrera científica, disponibilidad fuera de horas laborales, o dicho de otra forma, que no exista el horario laboral, trabajan las horas al día que haga falta y, si es necesario, que suele serlo muchas veces, fines de semana y vacaciones, y además se plantea la necesidad de la movilidad sin conciliación. Hace falta ir a reuniones, a congresos, a estancias, a lo que sea, donde no se facilita precisamente el tema de combinarlo con la conciliación familiar y laboral. Esto es un problema gigante en ciencia, tanto para hombres como para mujeres, las dificultades de la carrera científica con la conciliación. De hecho, se habla que lo que triunfa aquí no es la ciencia excelente, sino la ciencia resiliente. Y estas dificultades que existen llevan muchas veces a una decisión directa o indirecta. Se puede dar la decisión directa de que, puesto que no puedes conciliar con otras facetas de tu vida, decides dejar la ciencia y buscarte otra dedicación donde sí que puedes hacerlo, o se puede dar la decisión indirecta de que si concilias, lo que haces es no poder acceder a ciertas oportunidades laborales de la misma manera, no estás al mismo nivel y por tanto es la ciencia, digamos, la que te deja a ti, porque no tienes las oportunidades y acabas teniendo lo que dejas. Dicho de otra forma, si concilias no puedes competir en igualdad con otra gente que no lo está haciendo y te puedes quedar fuera. Pero si además unimos esto con lo que acabamos de ver justo antes, lo que vemos es que si las mujeres concilian más mujeres se quedan fuera. Se da esta problemática más para nosotras y hay un mayor número de mujeres que se van quedando fuera de la carrera científica en este caso. El problema de la conciliación laboral y familiar, de todas formas, no influye solo en esta etapa, sino en general en toda nuestra carrera. Porque da igual donde estés, esta doble jornada que realizamos las mujeres, donde realizamos un mayor número de horas de trabajo no remunerado unido a las horas de trabajo remunerado, hace que en una carrera tan exigente como la científica, muchas veces no podamos asumir ciertas responsabilidades o cargos, disminuye nuestro rendimiento científico respecto a nuestros colegas varones que no tienen tanta carga en este campo. Y además no es solo el efecto directo que tiene en cuanto a horas de trabajo, sino también la percepción que hay en nuestro entorno sobre nuestra implicación de rendimiento. Se considera que, puesto que como se asume que quienes tenemos esta carga familiar somos nosotras, en mayoría, en tendencia, obviamente hay casos para todos, nosotros no vamos a poder asumir ciertas responsabilidades con unas exigencias muy altas porque no vamos a poder después cumplir todo lo que requieren. Y eso no se considera tanto de colegas varones, incluso aunque también tengan ese tipo de responsabilidades familiares. El tema de la diferencia en conciliación y otros factores tiene un reflejo también en las condiciones laborales de los investigadores respecto a las investigadoras. En el informe de SIFIR 2021 de la Comisión Europea se muestra, con datos de 2019, que el porcentaje de investigadoras que trabajan con contratos a tiempo parcial es mayor que el de investigadores y que además la precariedad de las investigadoras es mayor el porcentaje de investigadoras trabajando con contratos de menos de un año o sin contrato. La diferencia en este caso es más pequeña, pero aumenta en el caso de los subgrupos de investigadores e investigadoras con hijos. Y además un informe reciente de 2020 del Parlamento Europeo indica que estas diferencias se han exacerbado con la situación de pandemia de COVID. Y respecto a las condiciones laborales, otra cosa importante a comentar es el tema de la brecha salarial. Tendemos a pensar que no existe brecha salarial en nuestro ámbito porque las categorías de trabajo son regladas con salarios reglados y que por tanto esto no cabe. Y sin embargo, este informe del Ministerio de Universidades, realizado en conjunto con la NECA y con la CRUE y publicado en 2021,
sobre la brecha salarial de género en las universidades públicas españolas muestra que tenemos en las universidades públicas una brecha salarial global del 10,9%. Esta brecha salarial no viene de los salarios base, que prácticamente son equivalentes y que son los que están más reglados en cuanto a categorías, sino sobre todo viene de los complementos salariales. De hecho, en los complementos la brecha de género es del 16,7%. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de esos complementos que se dan por ejemplo, acceso a posiciones de responsabilidad en las instituciones, por liderazgo de proyectos científicos, por rendimiento científico, como los senior, transferencia de conocimiento, la estabilidad en general, ese tipo de complementos salariales. Puesto que las mujeres tenemos más dificultades a la hora de acceder a puestos de responsabilidad, acceder a posiciones de liderazgo, se nos evalúa de forma diferente en los méritos científicos y demás, accedemos menos a este complemento y de ahí viene la diferencia salarial. Si consideramos además las brechas por categoría laboral, la brecha es especialmente marcada en la franja de edad entre los 30 y los 39 años, que de nuevo es donde incide especialmente el problema de la conciliación laboral y familiar. Si en este periodo de tiempo las mujeres se da que pedimos más, por ejemplo, periodos sin retribución, no remunerados para cuidado de hijos, que son periodos que directamente no cobramos, o periodos con jornada parcial, donde cobramos menos, o en general, por conciliar más, tenemos un menor rendimiento científico, que luego genera menos complementos por rendimiento, pues se da esta diferencia de salario en esta etapa, con lo cual hay que ser conscientes de que la brecha salarial de género en nuestro entorno existe y además es bastante relevante. Dejando ahora el grupo de los factores generales que se reflejan en nuestro ámbito, podemos pasar a aquellos sesgos subliminales que son propios del ámbito científico, que lo que indica es que aunque queramos ser objetivos, rigurosos, etc., no tratamos de la misma manera a nuestros colegas varones y a nuestras colegas mujeres. Para poner de manifiesto la existencia de estos sesgos, un estudio conocido es este que se realiza en 2012 y que da lugar al llamado efecto John-Jennifer. En este estudio lo que se hace es que se considera una muestra de 127 profesores y profesoras de universidad de los campos de física y biología de universidades americanas y a todos ellos se les manda el currículum de una persona que solicita un puesto de técnico de laboratorio a nivel predoctoral y que se le pide que lo evalúen. Y todos los currículums son exactamente iguales, con la diferencia de que la mitad van a nombre de John y la mitad van a nombre de Jennifer. Se les pide a todos ellos que lo evalúen y devuelvan la respuesta pensando que es una situación real, y lo que se obtiene es que quienes evalúan a John consideran que tienen una competencia mayor. John recibe más ofertas de trabajo y estas ofertas tienen mejores condiciones de avance en su carrera, de mentoring, de evolución, por ejemplo, para realizar una tesis. Y además las ofertas de trabajo de John reciben un salario de partida considerablemente mayor que las ofertas de trabajo que recibe Jennifer. Con lo cual, lo que llega el estudio es a la conclusión de que se percibe a John como más competente y que esto ocurre de forma independiente del género de las personas que están evaluando, porque ocurre para hombres y para mujeres, y también de su edad, de su disciplina científica y de la categoría profesional en la que estén. Y por tanto, la conclusión general es que existe un sesgo de género involuntario que se basa en estereotipos de género previos y que nos hace asociar a los hombres con una mayor competencia científica. Cosa que al fin y al cabo no nos puede sorprender porque, y también lo contaba antes Susana, y también lo hemos visto con estas imágenes, todos y todas venimos de aquí. A todas se nos ha educado también con estos estereotipos iniciales, con la asociación de las actividades, la asociación de los tipos de inteligencia y todo. Con lo cual, incluso aunque luego iniciemos una carrera científica y estemos ya dentro de ese ámbito, podemos seguir aplicándolo en nuestra propia forma de evaluar a nuestros compañeros y compañeras. Todo esto, los estereotipos desde la infancia, los sesgos en las evaluaciones, etcétera, que percibimos a lo largo de nuestra vida, se suma y contribuye a una cosa que se denomina síndrome del impostor, que no es ni mucho menos una enfermedad, sino que lo que describe es una situación
Es un término que se acuñó en 1978 para describir la situación de mujeres de éxito que, a pesar de tener ese éxito, tienen problemas para reconocer internamente sus méritos y se sienten impostoras en sus carreras. O, con palabras de otro estudio del 93, lo que describe es mujeres de éxito con la creencia de que sus propios méritos se deben a una situación de que ha tenido suerte, que ha trabajado muy duro y se ha esforzado más de la media, o que simplemente la gente de su entorno se ha equivocado con los criterios de evaluación, por ejemplo, para el puesto o la beca que le acaben de dar. Pero que nada de lo que ella ha conseguido se debe a sus propios méritos, o no es consecuencia fundamental de sus propios méritos y de su talento natural. El síndrome del impostor se encuentra presente en hombres y mujeres en el ámbito científico, pero los datos muestran que tiene una preponderancia mayor en el caso de las mujeres, como se ve en esta imagen de un estudio americano de 2010 y 2011. Y las consecuencias del síndrome del impostor, de la impostora, son que trabajamos, las mujeres tenemos una situación general de una mayor inseguridad en nuestro trabajo, lo cual hace que cueste más defender resultados científicos, hablar en público, etc. Que limitamos nuestras aspiraciones, también lo comentaba Susana, es más difícil que asumas, por ejemplo, el liderazgo de un proyecto, si te cuesta más creerte que eres capaz y que tienes el talento para hacerlo. Y además, incluso si conseguimos plantearnos esos objetivos y cumplirlos, nos genera simplemente mayor sufrimiento en la carrera. O sea, lo pasamos mucho peor, como lo de las niñas en primaria con lo de los test de matemática, aunque les salga bien. Arrastramos ese sufrimiento para conseguir retos a lo largo de la carrera. Otra faceta donde se ponen de manifiesto los sesgos de género es en las cartas de recomendación, que se escriben de forma muy habitual para que otras personas puedan acceder a diferentes puestos. Hay diferentes estudios que trabajan en esto y tenéis algunas referencias ahí abajo, centrándose en diferentes disciplinas científicas, y en general lo que se observa es que existen diferencias en el lenguaje que se utiliza en función de si la persona que se evalúa es un hombre o una mujer. Y dan algunos efectos generales. Se utilizan diferentes cualidades para describir a un hombre o una mujer. En el caso del hombre se habla más de si es muy inteligente, muy brillante, muy creativo. Recordemos de nuevo los sesgos de la infancia. En el caso de las mujeres se habla más de virtudes, como si es muy trabajadora, muy meticulosa, trabaja muy bien en equipo, etc. Todas son características positivas, pero seguimos asociando la ciencia a la inteligencia y a la brillantez, con lo cual, digamos que en estas descripciones ellos brillan más que ellas. También se observa que para los hombres se les utiliza un lenguaje más asertivo y positivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, no se utilizan expresiones como, por poner un ejemplo, a pesar de su falta de experiencia, aprende muy rápido, donde pones una cosa negativa y la compensas. Al fin y al cabo has dicho una cosa negativa primero. Pues en el caso de los hombres se utilizan expresiones más absolutamente positivas, y eso se nota en el efecto que produce. Se observa que las cartas de los hombres son más largas y por tanto más descriptivas, tienen más efecto, y además en el caso de los hombres se aluden menos a las circunstancias personales. Por ejemplo, trabaja muy bien aunque concilie con el hecho de que tiene 3 hijos, cuando eso no tiene que ver con los méritos científicos. En el caso de ellos no se alude prácticamente a estas circunstancias. En resumen, todas las cartas son buenas, pero para las mujeres tenemos cartas buenas, para los hombres tenemos cartas excelentes, y aunque sean diferencias sutiles, produce un efecto en el resultado, en las evaluaciones para acceder a puestos. Otro ámbito en el que también se observa el efecto de los sesgos de género es en el propio ámbito de trabajo, donde esto quiere decir desde las reuniones de los grupos de investigación, a las clases, a los ámbitos docentes, a los equipos de gobierno, etc. Se observa, por poner algunos ejemplos, lo que se denomina el efecto Matilda, que describe que tenemos una mayor reticencia involuntaria a reconocer méritos científicos cuando quien lo realiza es una mujer, y de hecho hay una cierta tendencia a asociarlo a algún colega varón, ya sea el supervisor, el colaborador o lo que sea. Hay muchos casos en el presente y en la historia de estas situaciones. Nos cuesta más reconocer, asumir y respetar un liderazgo si quien lo ejerce es femenino. A nosotras nos cuesta más que se nos respeten como líderes,
En las reuniones se observa que a las mujeres se las interrumpe más, que se las escucha menos, etc. Y se da el fenómeno del mansplaining, como se muestra en la viñeta, que se produce cuando un investigador varón se considera autorizado o en la capacidad de explicar o explicarnos a nosotras mismas aspectos científicos que son, de hecho, nuestra especialidad o incluso resultado de nuestro propio trabajo. Este y otros efectos se dan en nuestros ámbitos de trabajo cotidianos. Y otro ámbito del tema de diferencia de género que se trata muy poco, pero que tiene consecuencias muy graves, es el tema del acoso sexual. Se considera acoso sexual cuando una persona utiliza su posición de poder en un ámbito laboral o docente para solicitarle a otra persona favores sexuales para sí mismo o para terceros, y para conseguir esos favores o como resultado por no conseguirlos somete a la otra persona, a la víctima, a una situación de atosigamiento, humillación, de hostilidad máxima. Este tipo de situaciones se ven muy poco, se denuncian muy poco, nos parece que no hay, y sin embargo, en este estudio del Ministerio de Ciencia sobre la situación de las mujeres investigadoras jóvenes en España, publicado en 2021, realizan una encuesta a un conjunto de más de 5.000 investigadores e investigadoras y se obtiene que el 8,6% de las investigadoras manifiestan haber vivido situaciones de acoso sexual en algún momento a lo largo de su carrera. Es aproximadamente una de cada 12. Estas situaciones tienen un efecto terrible porque tienen un gran efecto académico en nuestras propias carreras, en las oportunidades de trabajo y tal, y también tienen un grandísimo efecto en la salud mental de las personas que lo sufren. Y sin embargo, como decía, se visibilizan muy poco, apenas se denuncian, porque seguimos teniendo muy en cuenta las estructuras de poder que se dan en el ámbito científico, porque seguimos teniendo mucho miedo a que no se nos crea, a que se nos juzgue a nosotras, porque no se conocen bien los cauces de denuncia, o se conoce pero no existe una confianza de que sean cauces objetivos, imparciales y efectivos, etc. De hecho, el propio estudio lo que muestra es que las mujeres manifiestan que en este tipo de situaciones lo que hacemos es avisarnos unas a otras. Es decir, decimos, con este no trabajes, a esta clase no te matricules, a este no te acerques, y que son esas redes las que utilizamos para avisarnos y protegernos. Pero no existe todavía, espero que vaya en el futuro, redes institucionales que sean efectivas a la hora de prevenir y defendernos de este tipo de situaciones. Y tampoco existe a día de hoy una condena suficientemente fuerte por parte de la comunidad a este tipo de situaciones y un apoyo fuerte a quienes lo sufren. Y no voy a continuar mucho más, ya no sé cuánto tiempo llevo, pero ya llevo un rato. Sí que hay otros estudios que estudian otras facetas de los sesgos de género en el ámbito científico, como si adquirimos menos o tenemos menos financiación de proyectos, las evaluaciones que tenemos son menos positivas, las publicaciones en revistas son más o menos y con qué posición publicamos en la lista de autores, las citas que se consiguen, mentoring, la participación en conferencias como ponentes y intervenciones en las preguntas, y si obtenemos más o menos tiempo de telescopio, especialmente en los casos en los que obviamente la evaluación no es ciega, que es un mecanismo que se ha ido introduciendo en los últimos años. Hay estos estudios y más, o sea que ahora mismo estos temas se están documentando mucho y os animo a investigar. Y aunque esto daría para dar alguna otra sinergia, ¿qué se puede hacer al respecto de esto? Porque la perspectiva que se da en general es desalentadora, hay muchas situaciones de desigualdad todavía, pero es cierto que en los últimos años hemos evolucionado bastante desde la situación de las investigadoras del pasado hasta ahora. Lo que hay que ser conscientes de que queda mucho todavía por hacer para alcanzar igualdad real. Entonces, yo solo voy a esbozar 4 líneas generales de actuación para tenerlas en mente. La primera es la visibilización y la concienciación. Es necesario que la comunidad sea consciente, una, de que este problema existe y dos, de la magnitud del problema, que no son casos aislados, situaciones que pasan en otros países, sino que está presente en nuestro ámbito cotidiano. Para eso, por ejemplo, sinergias como esta. 2, las políticas institucionales. Y donde instituciones, quiero decir que van desde la Unión Europea hasta nuestro Consejo de Departamento o nuestro entorno inmediato, pasando por universidades,
organismos de investigación, etc. Es necesario que se apliquen medidas que además tengan la capacidad de ser efectivas, en el sentido de que tengan medios económicos y personales y no se queden solo en el papel, o sea, que se puedan llevar a cabo, que luego tengan mecanismos de evaluación de resultados, de evolución en función de lo que se esté consiguiendo y de las nuevas situaciones que se detecten, etc. Y todos tenemos la capacidad, como trabajadores, como ciudadanos, etcétera, de demandar que esta situación ocurra. O sea, que esas medidas existan y se apliquen. Lo podemos pedir en nuestro entorno, o sea, desde nuestro, repito, consejo de departamento, con nuestros votos, etc. En tercer lugar, las actuaciones personales. Tenemos una capacidad de actuar en nuestro entorno mediante aprender y aplicar medidas en nuestros métodos docentes, en la forma en que evaluamos, por ejemplo, escribimos cartas de recomendación, en las dinámicas que se generan en los entornos de trabajo, en cómo visibilizamos a mujeres en ciencia, cómo conciliamos, cómo educamos, el uso del lenguaje inclusivo que antes contaba Susana en su charla, la importancia que tiene, etc. En esta línea, os recomiendo que le echéis un vistazo al documento que publicamos desde la propia Comisión Mujer y Astronomía en 2020 a raíz de una sesión, una charla en la reunión científica virtual que tuvimos ese año. Y por último, la creación de redes. Nosotras tenemos que ser conscientes con la existencia de este problema que ciertas cosas que nos ocurren no son nuestra propia responsabilidad, sino que son derivadas de una situación general de desigualdad. Y por tanto es importante que se creen redes para compartir esta experiencia y para apoyarnos unas a otras. Un ejemplo de esto es el programa de mentoría que se hace desde la propia comisión, desde hace un tiempo, que está yendo muy bien. Y también es necesario crear grupos de trabajo de hombres y de mujeres, de todos y todas, que todos podemos influir en esto, para ayudar a desarrollar medidas que mejoren esta situación. Y ejemplo de eso es la propia comisión, el grupo extendido asociado a la comisión, las comisiones de igualdad de los centros y también grupos informales temáticos de lo que cada uno considere interesante o que quiera aplicar en su entorno y que pueden crear una diferencia real en el ámbito en el que se pueda mover y hay que tenerlo en cuenta. Y todo esto para conseguir igualdad en ciencia, porque toda persona tiene derecho a acceder a la educación, a la ciencia y desarrollar su capacidad y sus aspiraciones personales en situación de igualdad, y porque además estamos en un contexto mundial donde sabemos que la ciencia es necesaria para afrontar los retos del presente y del futuro, y para ello es necesario contar con el potencial de toda la humanidad. Sabemos además que está demostrado ya que los entornos científicos diversos son además más productivos y con eso podemos afrontar mejor todo lo que viene en el futuro. El mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Nada, muchas gracias.